Permítanme empezar por el principio. Me llamo Jin y serví en el ejército durante 15 años. Durante ese tiempo participé en varias misiones por todo el mundo, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de vivir en el desierto de Mapimí, en México. Este lugar es conocido como la Zona del Silencio, y no es casualidad. Lo que ocurrió allí todavía me atormenta. Fui convocado a esta misión porque en la región estaban ocurriendo cosas extrañas. La gente desaparecía sin dejar rastro. Los equipos electrónicos se averiaban sin explicación y oíamos hablar de fenómenos inexplicables. El gobierno quería respuestas, pero sobre todo quería mantenerlo todo en secreto. La misión era confidencial y nosotros éramos un grupo de soldados altamente entrenados, especialmente seleccionados para desentrañar este misterio. Cuando recibimos las órdenes, nadie sabía exactamente lo que íbamos a encontrar. Se rumoreaba que había una fuerte actividad magnética en la zona, que hacía girar las brújulas y silenciar las radios. A nosotros, los soldados, nos parecía una misión extra complicada. Pero en cuanto pusimos un pie en este desierto, nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. El desierto de Mapimí es un lugar aislado y hostil. Durante el día, el calor es insoportable y por la noche, el frío es glacial. El paisaje es desolador, con cactus dispersos y enormes rocas esparcidas por todas partes. Pero lo peor de todo era el silencio. Un silencio absoluto, opresivo, como si el sonido mismo hubiera sido succionado del aire. Ni animales, ni viento, nada. Solo silencio. Los primeros días exploramos la zona, intentando averiguar qué estaba pasando. Acampamos en el centro de la zona silenciosa y pronto empezaron las cosas extrañas. Nuestro equipo electrónico debía mantenernos en contacto con la base, pero dejó de funcionar. Las brújulas seguían girando como si estuvieran locas. Y luego, lo más aterrador, empezamos a tener la sensación de que nos observaban. Esta sensación era constante, como si algo o alguien nos observara de cerca, pero nunca podíamos ver nada. Por la noche, el silencio se hizo aún más opresivo, y fue entonces cuando desapareció el primero de nosotros. El sargento Henry estaba a pocos metros de mí, montando su tienda, cuando simplemente desapareció. Sin gritos, sin signos de lucha, simplemente desapareció en el aire. La tensión aumentaba cada día, y empezamos a notar extrañas huellas alrededor del campamento. No pertenecían a ningún humano o animal que conociéramos. Sabíamos que había algo allí, algo que acechaba en las sombras, esperando para atacar. Así fue como mi vida cambió para siempre. En los días siguientes a la desaparición del sargento Henry, las cosas no hicieron más que empeorar. Cada noche traía sus propios misterios y temores. Todos los soldados estaban en alerta máxima, pero a pesar de ello, no pudimos evitar otras desapariciones. El segundo en desaparecer fue el soldado Vincent. Esa noche estaba de guardia, patrullando por el campamento. Vincent era un tipo duro, un veterano de muchas misiones, pero esa noche simplemente desapareció. Cuando fuimos a comprobar su puesto, todo lo que encontramos fue su radio en el suelo, todavía encendida, pero solo chisporroteando. Sin signos de lucha, sin gritos, ningún grito. Vincent se había ido tan silenciosamente como Henry. Vincent se fue tan silenciosamente como Henry. En este punto, todo el mundo se estaba volviendo paranoico. Nadie quería dejar el grupo, pero sabíamos que teníamos que seguir investigando. Era nuestra misión, y rendirnos no era una opción. Durante el día, intentamos seguir todas las pistas que encontrábamos. Así fue como descubrimos las huellas. Empezaron a aparecer por todo el campamento la tercera noche. Al principio pensamos que podrían ser huellas de animales, pero pronto quedó claro que no lo eran. Eran grandes y profundas, con 3 dedos largos y garras afiladas. Ninguno de nosotros había visto nunca nada parecido. Recuerdo claramente la primera vez que los vi. Aquella mañana me levanté temprano, antes del amanecer,
y salí a dar un paseo para despejarme. Fue entonces cuando vi las huellas en la arena, iluminadas por la tenue luz de la luna. Seguí las marcas durante unos metros y pronto me di cuenta de que rodeaban todo el campamento. Entonces supimos que nos estaban vigilando. Cuando mostré las huellas a los demás, nos invadió el miedo. Estaban frescas, lo que significaba que la criatura, quienquiera que fuese, estaba cerca, muy cerca. Intentamos rastrearla durante el día, pero las marcas se perdieron en el terreno rocoso del desierto. Además de las huellas, aparecieron otros fenómenos extraños. Algunos soldados dijeron haber visto sombras que se movían rápidamente sobre sus ojos. Otros afirmaron oír susurros, como si el propio viento les hablara. Estos susurros eran aterradores, palabras incomprensibles que parecían venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Uno de los momentos más aterradores fue cuando el teniente Alexandre, uno de nuestros líderes, tuvo una especie de ataque. Empezó a gritar que veía caras en las sombras, caras con ojos brillantes que él estaba observando. Tuvimos que retenerle antes de que se adentrara desesperado en el desierto. Después de eso, Alexandre permaneció en silencio, con los ojos fijos en el miedo. Aquellos días fueron un infierno. Nos perseguían y sabíamos que no podíamos contar con nadie que nos ayudara. Nuestros intentos de comunicarnos con la base fueron inútiles. Las radios no funcionaban, y parecía como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Las cosas se descontrolaban y la sensación de fatalidad inminente iba en aumento. Y en esta atmósfera de terror constante vivimos durante días, intentando mantener la calma mientras la zona de silencio revelaba sus horrores, uno a uno. Nunca olvidaré la noche en que vi por primera vez a aquella criatura. Todos estábamos agotados, tanto física como mentalmente. La desaparición de Vincent había minado la moral del grupo y todos estaban tensos, esperando el próximo ataque. Era una noche sin luna, el cielo estaba cubierto de densas nubes y la única luz provenía de nuestras antorchas. Nos reunimos alrededor del fuego, tratando de mantenernos calientes y vigilantes. A nuestro alrededor reinaba un silencio total, solo interrumpido por el crepitar ocasional de los troncos ardiendo. Fue entonces cuando sentí un escalofrío. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Me levanté y encendí mi linterna, tratando de ver algo en la oscuridad más allá del campamento. De repente, un movimiento rápido llamó mi atención. En el límite del alcance de la luz, vi algo que se movía entre los árboles. Al principio pensé que era un animal, pero pronto me di cuenta de que era mucho más grande y tenía una postura extraña, casi humana. La criatura era alta y delgada, con una piel pálida que parecía brillar en la penumbra. Sus ojos eran grandes y brillaban con un amarillo siniestro. Me invadió el pánico, pero me dije que tenía que mantener la calma. Levanté mi arma y apunté en dirección a la criatura, esperando que se alejara. Pero, en lugar de eso, empezó a moverse lentamente hacia mí, como si sintiera curiosidad, o, peor aún, como si nos estuviera estudiando. Cuando la criatura estuvo a unos metros de mí, pude verla con más claridad. Su piel era casi translúcida, con venas oscuras mostrándose debajo. Sus ojos, aunque fijos en mí, parecían carentes de emoción, solo ocupados en observar. Sus manos eran largas y esqueléticas, con dedos terminados en afiladas garras. El miedo me paralizó por un momento, pero la necesidad de proteger a mis compañeros me hizo reaccionar. Grité a todos que se prepararan, y sin dudarlo, disparé. El sonido del disparo resonó en el desierto, rompiendo el opresivo silencio. La criatura lanzó un grito agudo, un sonido que parecía provenir de otro mundo. Se dio la vuelta y huyó hacia la oscuridad, moviéndose más rápido que nada que hubiera visto jamás. Dejó un rastro de líquido negro y viscoso que brillaba a la luz de la linterna. La sustancia desprendía un olor acre, en parte metálico y en parte a carne podrida. Aquella noche fue un punto de inflexión.
Ahora sabíamos que nos enfrentábamos a algo mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. La criatura no era solo una amenaza física, era una presencia maligna que parecía estar jugando con nuestros miedos e intentando desestabilizarnos. Y lo peor de todo es que sabíamos que volvería. Después de aquel encuentro, reforzamos nuestras defensas y mantuvimos una vigilancia constante. Nadie durmió aquella noche, con los ojos fijos en la oscuridad, esperando el siguiente movimiento de la criatura. El rastro de sangre negra que dejó se convirtió en un recordatorio constante del peligro al que nos enfrentábamos. Una advertencia de que, en la zona de silencio, no estábamos solos. Este horrible descubrimiento nos marcó para siempre. A partir de ese momento, la misión dejó de ser una simple búsqueda de respuestas para convertirse en una lucha por la supervivencia. A medida que pasaba el tiempo, todos teníamos cada vez más claro que había algo en esa zona que se alimentaba de nosotros. Y no me refiero solo físicamente. Esta presencia, fuera lo que fuera, parecía alimentarse de nuestro miedo, de nuestra desesperación. Era como si jugara con nosotros, estudiándonos antes de atacarnos. Y cada día que pasaba solo aumentaba nuestra sensación de ser cazados. Nos dimos cuenta de que la criatura no era de este mundo. Todo en ella era extraño, antinatural. Empezó con las extrañas huellas, luego la sangre negra y viscosa que dejaba tras de sí, y sus ojos brillantes y sin vida que parecían atravesarnos el alma. Era como si estuviéramos ante algo salido directamente de una pesadilla. Las autoridades militares eran conscientes de la situación. Eran conscientes de que algo muy anormal estaba ocurriendo en la zona del silencio, pero preferían mantenerlo todo en secreto. No querían que la verdad saliera a la luz y sembrara el pánico. Y, por supuesto, había intereses mayores en juego. El gobierno tenía sus propias razones para explorar esta zona. Nuestra seguridad era una consideración secundaria. Después de nuestro primer encuentro con la criatura, supimos que estábamos siendo cazados. La sensación de ser una presa era asfixiante, y sabíamos que si no hacíamos algo rápidamente, ninguno de nosotros sobreviviría. Teníamos que encontrar el origen de esta criatura, o al menos un lugar más seguro donde protegernos y reagruparnos. Durante el día, cuando el sol estaba alto, exploramos los alrededores de nuestro campamento. No podíamos quedarnos sentados esperando a que la criatura volviera y nos atacara. Cada movimiento estaba calculado y cada decisión se discutía entre nosotros. Nos dividimos en grupos más pequeños para cubrir más terreno, manteniendo siempre el contacto visual entre nosotros. Encontramos una serie de cuevas en las montañas cercanas. La entrada era estrecha y cubierta de maleza, casi imperceptible a simple vista. Era el escondite perfecto. Podíamos refugiarnos allí, proteger nuestra retaguardia y tener solo una entrada que defender. La cueva se adentraba en las rocas, con varias cámaras internas que podían ofrecernos refugio temporal. Antes de entrar, exploramos todos los rincones de la cueva, para asegurarnos de que era segura. No podíamos correr ningún riesgo. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de musgo. También había señales de antiguos habitantes, tal vez animales que habían utilizado la cueva como refugio en algún momento. No encontramos nada vivo dentro, lo que fue un alivio. Trasladamos nuestro campamento a la cueva al caer la noche. Llevamos nuestro equipo con cuidado, intentando hacer el menor ruido posible. Cualquier ruido podría atraer a la criatura. Montamos una línea de defensa a la entrada de la cueva, con barricadas improvisadas y trampas hechas con los escasos recursos que teníamos. La tensión era palpable. Nadie hablaba mucho, pero todos sabíamos lo que nos jugábamos. Ya no éramos un equipo de soldados en una misión, éramos supervivientes tratando de escapar de algo que no entendíamos del todo. A cada ruido extraño, a cada sombra que se movía, se nos aceleraba el corazón. Nos sentíamos un poco más seguros dentro de la cueva, pero sabíamos que no podíamos relajarnos. La criatura volvería, estábamos seguros. Teníamos que encontrar la forma de eliminarla
o al menos de saber más sobre su origen. Empezamos a cartografiar nuestros alrededores, buscando cualquier pista que pudiera llevarnos al origen de este mal. La primera noche en la cueva fue una auténtica prueba para nuestros nervios. Estábamos agotados, pero el miedo era más fuerte que el cansancio. Cada uno de nosotros estaba atento a cualquier sonido o movimiento. El viento que silbaba entre las piedras y el goteo constante del agua en las paredes parecían amplificados. Nadie conseguía dormir bien. Yo montaba guardia en la entrada, con los ojos fijos en la oscuridad del desierto, esperando que la criatura apareciera en cualquier momento. Al amanecer, supimos que teníamos que explorar más los alrededores. Teníamos que averiguar a qué nos enfrentábamos y, si era posible, encontrar una salida a la situación. Decidimos explorar la parte trasera de la montaña, donde se encontraba la cueva. El terreno era escarpado, con rocas afiladas y vegetación densa, pero esperábamos encontrar algo útil. Fue durante esta exploración cuando nos topamos con algo inesperado. Oculta entre las rocas y los arbustos, encontramos una entrada subterránea. El túnel parecía artificial. La entrada era discreta, casi imperceptible, pero claramente construida por manos humanas. Decidimos entrar, teniendo cuidado de permanecer cautelosos y preparados para cualquier cosa. Era largo y oscuro, pero pronto se abrió en un gran complejo subterráneo. Era un centro de experimentación equipado con tecnología punta. Las frías luces de neón iluminaban los pasillos de metal y cristal. Varias salas estaban llenas de equipos que nunca habíamos visto. Aparatos complejos parpadeaban y emitían sonidos extraños. En una de las salas encontramos jaulas con animales de varias especies, sometidos a crueles experimentos. Era evidente que los estaban probando con algún tipo de sustancia o tecnología. Algunos estaban vivos, pero en un estado terrible. Otros ya estaban muertos, con sus cadáveres aún sujetos a las máquinas. Lo que más nos inquietó fueron los laboratorios humanos. En una gran sala, los cuerpos estaban alineados, sujetos y conectados a tubos y cables. Personas, o lo que quedaba de ellas, en estado vegetativo, con expresiones de dolor congeladas en sus rostros. El lugar olía a desinfectante y a muerte. No podíamos entender cómo alguien podía hacerle eso a otro ser humano. Al seguir explorando, encontramos documentos y grabaciones que revelaban la verdad. El gobierno estaba realizando experimentos secretos con el objetivo de crear un nuevo tipo de arma biológica. Estaban utilizando esta zona aislada para probar los efectos de su creación. La criatura que nos perseguía parecía ser uno de esos experimentos que salieron terriblemente mal. Las grabaciones mostraban a los científicos hablando de manipulación genética, mezclando ADN de diferentes especies para crear algo más fuerte, más rápido y más mortífero. Parecía una pesadilla, pero era real. Ahora sabíamos que el gobierno no solo conocía a la criatura, sino que probablemente la había creado. Con esta nueva información, nuestro miedo se convirtió en determinación. Teníamos que salir y revelar la verdad al mundo. Sabíamos que eso nos pondría en mayor peligro, pero no podíamos seguir ignorando lo que habíamos descubierto. La zona del silencio no era solo un lugar de misterio y terror, era el epicentro de un experimento monstruoso que había que sacar a la luz. Reunimos todas las pruebas que pudimos y nos preparamos para abandonar el complejo. Sabíamos que la criatura seguía ahí fuera, pero ahora teníamos un nuevo objetivo. Nuestra misión ya no era solo sobrevivir, sino sacar a la luz los horrores que ocultaba el gobierno. Con esta nueva determinación, abandonamos este oscuro lugar, dispuestos a enfrentarnos a lo que viniera después. Tras descubrir el complejo experimental y los horrores que albergaba, supimos que nuestra misión había cambiado. Teníamos que sobrevivir y llevar esta información al mundo. Pero el tiempo corría en nuestra contra. Faltaban 2 días para nuestro punto de recuperación y teníamos que enfrentarnos a la criatura y escapar de este infierno.
Lo primero que supimos fue que la criatura tenía miedo a los disparos. Desde la noche en que la había herido, no había vuelto a atacarnos directamente. Pero eso no significaba que no estuviera allí. Nos estaba observando, esperando a que cometiéramos un error. Teníamos que ser más listos y rápidos si queríamos sobrevivir. Nos reunimos en la cueva y discutimos nuestro plan. Decidimos movernos en pequeños grupos para ser más ágiles y llamar menos la atención. La idea era mantenernos lo más silenciosos posible, para evitar atraer la atención de la criatura. Sabíamos que estaba en alguna parte, observándonos. A lo largo del camino, encontramos señales de que la gente había estado allí antes que nosotros. Entre las rocas, bajo el polvo y la vegetación, encontramos batas blancas de médicos. Había manchas de sangre seca en la tela, y al examinarlas más de cerca, encontramos carteras identificativas. Eran 2 médicos, probablemente científicos del complejo. Las fotos mostraban rostros serios, pero ahora esos hombres estaban muertos, víctimas de su propia creación. La idea de que la criatura hubiera devorado a sus creadores nos produjo un escalofrío de miedo. Mostraba lo peligrosa e incontrolable que era. Cada kilómetro era una lucha. Avanzamos con cautela, comprobando cada sombra y cada sonido. Pero la criatura no iba a facilitarnos la huida. Atacó varias veces, rápida y silenciosamente. La primera víctima fue el soldado Luis. Estábamos cruzando un valle rocoso cuando fue arrastrado a la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos. Se oyeron gritos y disparos, pero ya era demasiado tarde. Luis había desaparecido y solo quedaba el aterrador sonido de su grito de agonía. Los ataques continuaron. La criatura nos perseguía sin piedad. Cada vez que nos deteníamos a descansar, estaba allí, lista para atacar. Entonces perdimos más hombres. El soldado Giles fue el siguiente. Trató de proteger a uno de nuestros hombres, pero la criatura lo agarró. Vimos sus garras clavándose en su carne antes de desaparecer de nuevo entre las sombras. Al final, solo quedamos 6. Yo, el soldado Luke, el soldado Mathieu y otros 3 soldados. Estábamos agotados, pero no podíamos parar. El punto de recuperación estaba a unas horas de camino, y la esperanza de salir de allí con vida nos daba fuerzas para seguir. La última noche antes del rescate, montamos un campamento improvisado, sabiendo que sería nuestra última parada antes de llegar al punto de recuperación. Decidimos vigilar, pero el cansancio era abrumador. A pesar de ello, conseguimos pasar la noche sin incidentes. Al amanecer, emprendimos la última etapa de nuestro viaje. El camino estuvo libre de ataques hasta que, a menos de 1 kilómetro del punto de recuperación, la criatura volvió a atacarnos. Fue el más brutal de todos sus ataques. Estaba desesperado, sabiendo que íbamos a escapar. Perdimos al soldado Mathieu. Fue un combate intenso, con disparos en todas direcciones. Logramos herir de nuevo a la criatura, lo suficiente para ganar tiempo y seguir huyendo. Finalmente, divisamos el helicóptero de rescate. Corrimos como nunca, con el cuerpo rebosante de adrenalina. El soldado Luke y yo ayudamos a los 3 soldados restantes a subir a bordo mientras rugían los motores. Sentimos la seguridad del suelo firme del helicóptero y, por primera vez, una sensación de alivio. Mientras despegábamos, miré hacia atrás y vi a la criatura, de punta a punta, observando nuestra huida. Sus ojos brillantes estaban fijos en nosotros, llenos de rabia y hambre. Sabíamos que habíamos logrado escapar, pero el recuerdo de sus garras y sus ojos envenenó para siempre nuestros sueños. Alcanzamos el punto de recuperación, y así sobrevivimos y llevamos al mundo la verdad sobre la zona del silencio. Nuestra misión de supervivencia había terminado, pero la lucha por sacar a la luz los oscuros secretos del gobierno no había hecho más que empezar. Cuando por fin aterrizamos en la base militar, la alegría inicial fue rápidamente sustituida por una sensación de incomodidad. Los pocos que quedábamos, yo, el soldado Luke y otros 3 soldados, estábamos agotados,
heridos y agobiados por los horrores que habíamos pasado. En cuanto salimos del helicóptero, nos vimos rodeados de otros soldados y familiares que esperaban respuestas sobre nuestros compañeros que no volvieron. El capitán Martin, nuestro oficial superior, nos saludó con expresión grave. Nos condujo a una sala de reuniones improvisada, donde los médicos empezaron a tratar nuestras heridas. Pero antes de que pudiéramos pensar en descansar, empezaron las preguntas. «¿Dónde está el resto del equipo?», preguntó Martín con una voz llena de preocupación y urgencia. Respiré hondo y empecé a contar nuestra historia. Expliqué lo de la criatura, cómo nos había cazado sin descanso. Describí las desapariciones, los ataques brutales, la forma en que parecía alimentarse de nuestro miedo. Hablé de las extrañas huellas y del rastro de sangre negra que había dejado. Cada palabra parecía traer de vuelta los gritos y el terror de aquella misión. «Fue una masacre», dijo el soldado Luke, con la voz baja y llena de dolor. No tenían ninguna posibilidad. Las preguntas no cesaban. Querían saber los detalles, cómo nos había atacado exactamente la criatura y dónde nos había atrapado. Con cada respuesta, sentíamos el peso de la culpa por los que no habíamos podido salvar. Pero hubo algo que decidimos mantener en secreto: el lugar de los experimentos. Sabíamos que si revelábamos la existencia del complejo subterráneo y los monstruosos experimentos que allí se llevaban a cabo, estaríamos firmando nuestra propia sentencia de muerte. Las autoridades gubernamentales no dudarían en eliminarnos para proteger sus secretos. No podíamos decírselo, dijo Luke más tarde. Estábamos solos. Si descubrían lo del complejo, no volveríamos a ver la luz del día. Estuve de acuerdo, aunque eso significaba cargar con otro peso sobre nuestra conciencia. Ya era bastante duro sobrellevar la pérdida de nuestros compañeros y el terror al que nos enfrentábamos. Ahora teníamos que guardar un secreto peligroso. Los días siguientes estuvieron llenos de interrogatorios e interrogatorios. Querían saberlo todo, pero nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de no mencionar el complejo de experimentos. Nos inventamos la historia de que la criatura era un depredador natural, algo que la naturaleza había ocultado durante siglos. La base se llenó de murmullos y especulaciones. Los soldados nos miraban con una mezcla de respeto y miedo. Sabían que nos habíamos enfrentado a algo aterrador, algo que podía escapar al control humano. Las familias de los que no regresaron nos buscaban, en busca de consuelo y respuestas. Eso fue lo más duro, mirarles a los ojos y contarles una versión incompleta de la verdad. Por la noche, las pesadillas eran constantes. Revivía los gritos, los ataques y la sangre, pero sabía que teníamos una misión mayor: llevar al mundo la información que habíamos reunido de forma segura. Habíamos planeado cuidadosamente cómo hacerlo, en quién podíamos confiar y cómo exponer la verdad sin ponernos en peligro inmediato. Nuestra llegada a la base marcó el final de un viaje y el comienzo de otro. Habíamos sobrevivido a la zona de silencio, pero la lucha por revelar los oscuros secretos que habíamos descubierto no había hecho más que empezar. Las criaturas, el complejo de experimentos y las mentiras del gobierno tenían que salir a la luz. Con renovada determinación y una nueva misión, nos preparamos para la siguiente batalla. Unas semanas después de nuestro regreso, me invitaron a hablar en la televisión nacional sobre nuestra operación en el desierto, en memoria de mis compañeros que no regresaron. Acepté la invitación sabiendo que sería mi oportunidad de revelar la verdad. Con el soldado Luke y los demás supervivientes, planeamos cuidadosamente cada palabra que diríamos. La noche de la emisión, el estudio estaba abarrotado. Había periodistas, cámaras y un público silencioso, todos esperando escuchar nuestra historia. La presión era enorme, pero sabíamos que teníamos que hacerlo por los que habían perdido la vida en aquella misión y para evitar que se sacrificaran otras vidas. Cuando me llegó el turno de hablar, sentí un nudo en la garganta. Respiré hondo y empecé a contar la historia.
Hablé de la misión, del desierto de Mapimi y de la zona de silencio. Describí cómo falló nuestro equipo, cómo nos atacó la criatura y cómo perdimos a nuestros compañeros. El público escuchaba en absoluto silencio, pendiente de cada palabra. Entonces, llegó el momento crucial. Supe que había llegado el momento de revelar el secreto que habíamos estado guardando. Lo que iba a decir podría cambiarlo todo. Y comencé, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Esta criatura que nos atacó, que mató a mis amigos, no es un depredador natural. Fue creada por experimentos del gobierno. La sala estaba conmocionada. Oí murmullos y miradas de incredulidad. Seguí explicando cómo habíamos encontrado el complejo subterráneo de experimentos. Describí los laboratorios, los sofisticados equipos y las horribles pruebas con animales y seres humanos. Conté la historia de cómo estos experimentos habían llevado a la creación de la criatura. Una aberración genética destinada a ser un arma biológica, pero que se nos fue de las manos. Mis compañeros murieron a causa de esta locura, y lo digo con voz firme. Fueron perseguidos y asesinados por una criatura que nunca debería haber existido. El verdadero culpable es el gobierno, que llevó a cabo estos experimentos sin ninguna consideración por la seguridad humana. Conocían los riesgos y aún así permitieron que se creara esta monstruosidad. Le mostré las pruebas que habíamos reunido. Documentos, fotos, vídeos, todo estaba allí, para que el mundo lo viera. El público permaneció en silencio, conmocionado por estas revelaciones. Los periodistas empezaron a hacer preguntas para saber más, exigiendo respuestas. El impacto fue inmediato. La noticia se difundió rápidamente, causando un verdadero revuelo. Hubo investigaciones, manifestaciones y una creciente presión para castigar a los responsables. El gobierno intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Ya no se podía ocultar la verdad. Fue un momento de amarga victoria. Aunque habíamos conseguido sacar a la luz la verdad y honrar la memoria de nuestros compañeros, sabíamos que el peligro seguía presente. La criatura seguía merodeando por el desierto, una amenaza constante para cualquiera que se aventurara en la zona del silencio. Esto es una advertencia, concluí. Mientras viva esta criatura, nadie estará a salvo. El gobierno ha creado un monstruo, y ahora depende de nosotros que no vuelva a ocurrir. Que la muerte de mis amigos no sea en vano, que prevalezca la verdad. Después de la emisión, sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas, pero al menos habíamos cumplido nuestra última misión: desenmascarar al gobierno y alertar al mundo del peligro que había creado. Y con ello, esperábamos que se tomaran medidas para que esta pesadilla no volviera a repetirse. Tras denunciar al gobierno aquel día, mi vida cambió por completo. Aunque por fin se reveló la verdad, las consecuencias personales fueron graves. Inmediatamente me vi obligado a dejar mi puesto en el ejército. Las amenazas veladas empezaron a aparecer y quedó claro que ya no tenía sitio en las Fuerzas Armadas. Me dijeron que desestabilizaba la seguridad nacional, que mi presencia era una distracción peligrosa. Me obligaron a jubilarme anticipadamente, sin ninguno de los honores o beneficios que normalmente acompañan a 15 años de servicio. El soldado Luke y los demás supervivientes corrieron la misma suerte. Cada uno de nosotros fue desacreditado de distintas maneras. Nuestros nombres fueron manchados para evitar que se tomara en serio cualquier cosa que dijéramos. Hoy vivo en un lugar remoto, lejos de los ojos del gobierno. Vivo en una pequeña ciudad donde casi nadie me conoce. Aquí es donde intento reconstruir mi vida en paz. Sin embargo, la paz es algo que nunca he conocido del todo. Las pesadillas aún me persiguen. Los recuerdos de mis compañeros, los gritos y la sangre son una sombra constante. Mucha gente me pregunta por qué sigo contando esta historia. Algunos piensan que es por venganza. Otros creen que es para obtener algún tipo de reconocimiento. Pero la verdad es que cuento esta historia porque la gente necesita saber
lo que ocurrió realmente. Tienen que entender lo aterrador que fue estar atrapado en ese desierto, cazado por una criatura que nunca debería haber existido. Recuerdo cada momento con claridad, la tensión constante, el miedo a ser la próxima víctima, la sensación de estar constantemente vigilado y, por supuesto, el terrible descubrimiento del complejo de experiencias. Esa imagen de jaulas, camillas y cuerpos mutilados nunca me ha abandonado. La idea de que el gobierno estuviera dispuesto a sacrificar tantas vidas por un experimento incontrolado es algo que todavía me repugna profundamente. Hoy vivo con la pesada conciencia de que, aunque hayamos revelado la verdad, la criatura sigue ahí fuera. Todavía hay personas que se aventuran en la zona del silencio, inconscientes del peligro que les aguarda. Intento alertar al mayor número posible de personas contando mi historia cada vez que puedo. Escribo artículos, participo en pequeñas conferencias y hablo con cualquiera que quiera escucharme. Vivir bajo esta sombra es difícil. Siempre tengo que estar alerta, porque sé que sigo representando una amenaza para quienes quieren mantener enterrados estos secretos. Pero a pesar de todo, no me arrepiento de nada. Sé que he hecho lo correcto. He honrado la memoria de mis amigos de la mejor manera posible. Cada vez que cuento esta historia, siento que doy un paso más para que algo así no vuelva a ocurrir. Es una carga pesada, pero estoy dispuesta a llevarla, porque la verdad es importante, porque los horrores a los que nos hemos enfrentado no pueden olvidarse, y porque el mundo necesita saber que todavía hay quienes luchan, que la justicia prevalece.